Para el desarrollo de este circuito en el software de Proteus se seleccionaron los siguientes componentes: un interruptor, una compuerta NOT, una compuerta OR de 2 entradas, una compuerta AND de 4 entradas y un diodo LED. Para generar una función lógica se emplearon 11 compuertas AND de 4 entradas, cada una diseñada para reconocer una combinación específica de valores lógicos entre las entradas A, B, C y D y sus respectivas negaciones. Las salidas de estas compuertas representaron los términos de una función lógica suma de productos. A continuación se describen con mayor precisión las conexiones de cada compuerta AND. Para la compuerta AND 1, la entrada 1 se conectó a la señal directa de la entrada A. El pin 2 se conectó a la señal directa de la entrada B. El pin 3 se conectó a la salida de la NOT 3. La entrada 4 se conectó a la entrada del interruptor D. Esa compuerta se activa solo si A es igual a 1, B igual a 1, C igual a 0 y D igual a 1. Para la compuerta AND 2, el pin 1 se conectó hacia la compuerta NOT 1. El pin 2 se conectó hacia la entrada del interruptor. La entrada 3 se conectó hacia la salida de la compuerta NOT 3. El pin 4 se conectó hacia la salida de la NOT 4. Para la conexión de la compuerta AND 3, el pin 1 de esa compuerta se conectó a la salida de la compuerta NOT 1. El pin 2 se conectó directamente hacia la entrada B. El pin 3 se conectó hacia la salida de la compuerta NOT 3. El pin 4 se conectó directamente a la entrada de interruptor D. Para el caso de la compuerta AND 4, el pin 1 de esa compuerta se conectó hacia la salida de la NOT 1. El pin 2 se conectó hacia la salida de la compuerta NOT 2. El pin 3 se conectó hacia la señal directa de la entrada C. El pin 4 se conectó hacia la entrada del interruptor D. Posteriormente, la compuerta AND 5 se conectaron sus pines de la siguiente forma. El pin 1 se conectó hacia la salida de la NOT 1. El pin 2 se conectó directamente a la entrada B. El pin 3 se conectó hacia el interruptor C. El pin 4 se conectó hacia la salida de la compuerta NOT 4. La compuerta AND 6 se conectó el primer pin hacia la salida de la compuerta NOT 1. El pin 2 se conectó hacia la señal de la salida de la compuerta NOT 2. El pin 3 se conectó directamente a la entrada C. El pin 4 se conectó hacia la salida de la compuerta NOT 4. De esta manera, la compuerta AND 7, el pin 1 se conectó directamente hacia la entrada A. El pin 2 se conectó hacia la señal directa de la entrada B. El pin 3 se conectó hacia la señal directa de la entrada C. Y el pin 4 se conectó hacia la salida de la compuerta NOT 4. Posteriormente, la compuerta AND 5 para la conexión de la compuerta AND 8, todas las entradas fueron conectadas directamente hacia los interruptores A, B, C y D. Únicamente se activa cuando las 4 entradas están en alto, o sea que A, B, C, D es igual a 1. Para la conexión de la compuerta AND 9, las entradas 1, 2 y 3 se conectaron directamente hacia los interruptores A, B y C.
mientras que la entrada 4 se conectó hacia la salida de la compuerta NOT 4. Para la compuerta NOT 10, el pin 1 se conectó directamente a la señal A. El pin 2 se conectó hacia la entrada B. El pin 3 se conectó hacia la salida de la compuerta NOT 3. La entrada 4 se conectó hacia la salida de la compuerta NOT 4. Para la última conexión de la compuerta AND 11, el pin 1 se conectó hacia la salida de la compuerta NOT 1. El pin 2 se conectó hacia la salida de la compuerta NOT 2. El pin 3 se conectó hacia la entrada del interruptor C. El pin 4 se conectó hacia la entrada del interruptor D. Una vez conectadas las entradas de todas las compuertas AND, se procedió a conectar las salidas de cada una de las 12 entradas de la compuerta OR. Cada una de las entradas va hacia las salidas de cada compuerta AND. Finalmente, al tener ya las conexiones de las compuertas, se procedió a conectar el LED. El ánodo del LED se conectó a la salida de la compuerta OR, mientras que el cátodo del LED se conectó a GND o tierra. Para evitar posibles rebotes en los interruptores, se conectó una resistencia entre cada interruptor y se conectó hacia GND. Esto asegura que, cuando el interruptor está abierto, la entrada tenga un valor estable. Finalmente, para verificar el funcionamiento del circuito, se elaboró una tabla de verdad correspondiente para analizar las combinaciones de entradas y verificar cuáles generan una salida alta o baja en el LED. Esta verificación permite confirmar que el circuito lógico se comporta conforme a las condiciones lógicas establecidas por las compuertas AND y la compuerta OR.